Vamos aquí a un hombre ahí viendo un desierto. Y quería empezar estas clases y este curso que vamos a hacer sobre conociendo al Dios vivo, quería empezarlo con una frase que dijo un hombre, un profeta, del año más o menos 1000 años antes de que viniera Cristo. Este hombre, un profeta que había sufrido mucho de su familia, había sufrido también por el pueblo en el que vivía, era un pueblo infiel a Dios, un pueblo que había traicionado a Dios, y este profeta dijo estas palabras que aparecen ahí, dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Veis abajo, se ve en pequeño, esto fue el profeta Oseas, en Oseas 4:6 aparece esta frase. El pueblo de Israel estaba pues en un estado muy malo, en un estado miserable, en un estado pobre, atacado por los enemigos, siendo destruido, reducido a escombros, y la clave de todo no era pues que les había faltado ejército, tampoco era que les faltaban recursos o que les faltaban tácticas o dinero. La razón final de que habían sido destruidos es esta que dijo el profeta: le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? No conocían a Dios. Esa era la razón por la que estaban como estaban. No conocían a Dios. No le conocían. No tenían conocimiento de Dios. Ahora, ¿nuestro mundo cómo está? ¿Nuestro mundo está bien o está mal? Pues no está bien. Nuestro mundo está siendo destruido. Está siendo destruido. No está quizá como vemos aquí, pero prácticamente en el corazón está así. Abunda la miseria, la pobreza, las guerras, por supuesto, los fraudes, las mentiras, la inmoralidad, el asesinato, tanto el asesinato físico que se ve, como el asesinato también que es el aborto, que es el que no se ve, pero sigue siendo asesinato. Y todo esto trae a nuestro mundo amargura, culpabilidad, pecado, depresiones, tristeza, etc. ¿Y por qué está el mundo como está? ¿Por qué después de tanto desarrollo vemos que la guerra de Ucrania sigue y siguen matándose? ¿Por qué sigue habiendo hambre en el mundo si somos capaces, con toda la ciencia, de producir alimentos para todo el mundo? ¿Por qué sigue habiendo todo esto si ahora, después del siglo XX, que tenemos tanta educación, ciencia, desarrollo, ahora que hay más filósofos y universidades que nunca, hay más desarrollo, hay más estructuras, hay todo lo que podamos pensar? ¿Por qué es que el mundo está siendo destruido? Pues volvemos a la misma frase que dijo Oseas, el profeta Oseas: porque les falta conocer a Dios, porque no conocen a Dios, no tenemos a Dios, hemos abandonado a Dios, no queremos saber nada de Dios en cuanto a este mundo, y por eso este mundo está siendo destruido. Ahora, muchos dicen: no, yo sí conozco a Dios, algunos sí es verdad que dicen, como veíamos el miércoles, no hay Dios. Pero hay otros que sí que tienen ídolos, sí que tienen dioses, que se crean ellos mismos, sí que creen que hay Dios, algunos, pero se crean un Dios a su propia imaginación. Algunos, sus dioses, sus ídolos son pues las estrellas de la música. Otros, sus ídolos son ídolos físicos, ídolos materiales, como los santos y las vírgenes. Otros, como el pueblo de Israel hace tantos años, se construyeron un becerro de oro y dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Pero eso no era el Dios verdadero, porque el Dios verdadero no quiere que lo adoren así. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿conocemos al Dios verdadero? El Dios que se ha dado a conocer a través de este libro, a través de la Biblia. ¿Le conocemos a Él? Ahora, la desgracia es que muchos incluso, que son evangélicos, muchos incluso que profesan el nombre de Cristo, quizá lo has escuchado decir: ay, yo soy de la doctrina y tal, es que la doctrina, yo soy más de tener mucha devoción por Dios, pero la doctrina, eso, como que no. Y hay como el versus ese, como que están peleadas en la mente de muchas personas. Yo soy más con mucho amor hacia Dios, pero la doctrina de conocer mucho a Dios, eso no. Estas dos cosas, la doctrina, que es conocer a Dios, y la devoción, que es pues amar a Dios, no deberían estar enfrentadas. Necesitamos las dos. La doctrina, conocer a Dios, sin la devoción, pues se muere de frío. La devoción sin la doctrina
se muere de calor también. Lo que hace falta es doctrina primero, es decir, estudiar cómo es Dios, y después que eso nos lleve a tener devoción por Dios, a amarle, a entregarle nuestra vida. No deberían estas dos cosas estar enfrentadas. El otro día leí esa frase, y esa frase quizá la habéis escuchado. Bueno, esa frase me parece que es muy buena porque habla de lo que dice algunas personas, y dice, decir que la doctrina no importa, que solo importa cómo se vive, eso lo habéis escuchado, a la gente que dice, la doctrina no importa, lo que importa es cómo se vive. Pues el autor de esta frase dice, decir eso, que la doctrina no importa, que solo importa cómo se vive, eso es en sí mismo una doctrina. Una doctrina es una enseñanza, y dice, es la doctrina de la salvación por obras. Hay mucha gente que dice eso, ay, la doctrina no importa, solo importa cómo se vive. Pero por supuesto que importa. La doctrina es la enseñanza de cómo es Dios, de cómo somos nosotros, y los que dicen lo que importa es cómo se vive, pues eso en realidad lo que están diciendo es que podemos ser salvos por obras, y eso no es así. Entonces, lo que vamos a estudiar en este libro, que se llama Conociendo al Dios Vivo, es lo que se llama teología propia. Teología propia. La palabra teología, ¿alguien se acuerda de qué significaba? ¿Teología? Teología. Estuvimos viendo el curso pasado. Teología. Teo, ¿qué significa? Dios. Y logía, o logos, significa una palabra, o una ciencia, o algo así. Entonces, la ciencia que estudia a Dios, o una palabra en cuanto a Dios. Entonces, la palabra doctrina significa enseñanza, y este curso que vamos a hacer con este libro se llama Teología Propia, porque vamos a estudiar específicamente cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Vamos a estudiar su carácter, sus atributos, cómo es su ser, sus personas, etc. Hay otras partes de la teología, en otros cursos, otros años seguramente, que estudiaremos cómo somos los hombres, o cómo es la salvación que Dios nos ha dado, o cómo debe ser la iglesia que Cristo ha comprado, o cómo van a ser los últimos tiempos que vienen. Pero esta parte se llama teología propia porque es lo más propio del nombre teología. Vamos a estudiar exactamente a Dios, cómo es Él. Y esto es muy importante, es una parte muy, muy importante. Estudiar a Dios, conocerle a Él. En la primera lección que vamos a hacer para la semana que viene de este libro, vamos a ver lo importante que es conocer a Dios para nuestra vida. Ahora, alguien puede decir, espérate, si estamos estudiando teología, porque este curso se llama Teología para Todos, ¿por qué hemos estudiado antes lo que llamamos bibliología, es decir, estudiar la doctrina de la palabra de Dios? ¿Por qué hemos estudiado eso antes que estudiar cómo es Dios? ¿No debería ser estudiar cómo es Dios lo primero? Pues la respuesta es que todo lo que sabemos de Dios, lo sabemos porque Dios ha hablado, porque Dios nos lo ha dicho, porque Dios se ha revelado. Por eso, la doctrina de la revelación de Dios, que es este libro, también la encontramos en la creación, pero principalmente en este libro, se estudia antes porque es la base para después estudiar cómo es Dios. Necesitamos saber de la palabra de Dios cómo es la palabra de Dios. Por eso hemos estudiado antes cómo es la Biblia, antes de estudiar cómo es Dios. Y después, en tercer lugar, irán otras doctrinas que estaremos estudiando. Pero bueno, eso será así. Primero hemos estudiado bibliología y después empezamos hoy a estudiar lo que se llama teología propia. Bueno, empezaremos más. Esto ha sido solamente la introducción, ver lo importante que es conocer a Dios y cómo el profeta decía, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por no conocer a Dios. Entonces vemos la importancia que hay de conocer a Dios. Ahora, ¿cómo va a funcionar la clase? He dicho un poco antes, pero lo explicaré más ahora. Lo que vamos a hacer es que para la semana que viene, aquellos que van a seguir el libro, pues vais a hacer la lección 1. Yo la hice, veis aquí que ya tengo escrito algunas cosas, la hice hace un par de semanas y en 10-15 minutos había leído todo esto y lo había hecho. Así que no requiere mucho tiempo, en una semana, 10-15 minutos, quizás 20 minutos, no es mucho. Entonces, lo que os recomiendo hacer, pues vas leyendo y dice, por ejemplo, pregunta 1,
según Jeremías 9, 23 al 24, ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? Explica tu respuesta. Entonces buscas el texto, si quizá te lleva más tiempo o menos, pero buscas el texto, lo lees y escribes lo que pone ahí. Y yo he escrito ahí bastantes líneas, tu respuesta puede ser más corta, sin problema, pero escribe lo que pone ahí. Entonces sigue leyendo, pone una nota y después pone la pregunta 2. La pregunta 2, por ejemplo, solo hay que rellenar unas líneas, solo hay que rellenar esas líneas y ya está. Y sigues así. Así que no es difícil. Esto, si sabes leer y sabes escribir y tienes una Biblia, ya está. Eso es lo que hace falta para hacer este libro. No es difícil. Entonces, por eso recomiendo a toda persona de toda edad poder hacer este libro y será algo muy bueno para cada uno de nosotros. Entonces, lo que haremos cuando vosotros haréis el libro es como los deberes, vendréis con los deberes hechos y entonces llegaremos aquí, al principio de la clase, pues tendremos 15 minutos de una introducción o de algunas partes extra que quizá vamos a ver de lo que habéis ya hecho los deberes, habéis hecho la lección y entonces después, los últimos 10-15 minutos de esa clase, pues iremos pregunta por pregunta. Y a lo mejor digo, ¿qué has escrito en esta pregunta? Entonces dices lo que has escrito en esta pregunta y lo podemos quizá amplificar un poco cómo es eso, buscaremos algunos versículos que sean clave, los explicaremos más e iremos haciendo eso así en la lección. Entonces eso es como iremos haciendo las lecciones. Ahora, bueno, los libros están aquí. Entonces cada uno habéis llevado el libro, son 12 euros que se le pueden dar a José Luis o ponerlos en la ofrenda, o bueno, dárselos a José Luis lo pondrá en la ofrenda, pero así es como vamos a ir haciendo el libro. Muchas religiones en el mundo en el día de hoy, muchas culturas, muchas personas aún seculares usan la palabra Dios, pero entre ellos hay miles de definiciones. Lamentablemente, quizás podemos decir lo mismo acerca de los que se dicen cristianos, ¿no? Ellos usan la palabra Dios, pero la pregunta es, ¿podemos definir bíblicamente quién es Dios? ¿Cómo obra? ¿Cuál es su voluntad? En el día de hoy hay una parte del cristianismo que se lleva por las emociones, ¿no? Especialmente en los tiempos de alabanza y adoración en la iglesia, todos están adorando a Dios. Y esto es bueno, pero a la vez puede ser peligroso, porque puede ser nada más que idolatría. Si en este momento estamos adorando a un Dios, o una idea de quién es Dios, que no proviene de las Escrituras, sino proviene de nuestro corazón o nuestros propios pensamientos. Entonces, estamos creando un ídolo y estamos adorando el ídolo que hemos creado. Entonces, las emociones son buenas, la alabanza es buena, adoración, por supuesto, pero necesitamos darnos cuenta que necesitamos tener un conocimiento bíblico para adorar a Dios bíblicamente. Es importantísimo. Y aquí podemos verlo. Ahora, un reto para el cristiano nuevo, que se dedique a estudiar los atributos de Dios. En el cristianismo no pasamos mucho tiempo estudiando quién es Dios. Y a veces digo a los cristianos, ¿no?, en la iglesia, vamos a decir que le doy a cada uno de ustedes una hoja. Pueden escribir los atributos de Dios, simplemente nombrarlos y luego pueden ustedes darme una definición corta de lo que significa. Entonces, el conocimiento de Dios es el cimiento de la fe cristiana. Y para los nuevos creyentes, ¿no?, les exhorto que se dediquen a estudiar los atributos de Dios. A veces personas piensan que la teología no es muy práctica, pero es muy, muy práctica.
¿Cómo? Sabe que muchas veces cuando estoy aconsejando a cristianos, ellos me dicen, pero pastor, no puedo entender por qué esto me ha sucedido, por qué esto me ha pasado, por qué estoy luchando, por qué mi vida es tan difícil, por qué mi hijo murió. Y de verdad, como hombre, yo no puedo contestar sus preguntas. Yo no conozco la mente de Dios. Yo no conozco todo lo que Dios es o sabe, o las razones por las cuales Él hace lo que hace. Pero siempre les digo, mira, nunca vas a poder contestar todas tus preguntas, pero puedes conocer a Dios. Y a través de conocer a Dios, tú vas a poder confiar en Dios. Vas a poder confiar en Él aun cuando no puedas contestar tus preguntas. Yo no necesito saber lo que Dios está haciendo si yo sé quién es Dios. Porque si tengo un conocimiento bíblico de Él, yo voy a confiar en Él aunque no sé lo que Él está haciendo.